Dicen que somos libres, pero nacemos en un día, una hora y un lugar determinados. Justo en ese instante, el cielo dibuja un código, uno que habla de ti, de tus miedos, de tus dones, de las batallas que tendrás que librar. No es casualidad que tropieces siempre con el mismo tipo de personas. No es casualidad que la vida agite tu mundo interior cada vez que decides no vivir desde tu verdad. Hoy hablamos con Guiomar Ramírez para entrar en un territorio tan antiguo como el tiempo: la astrología. Creo que no podemos negar la astrología como ciencia que es, como precursora de todas las ciencias y la base que tiene, que lleva miles de años de desarrollo. Hay gente que no conoce qué es lo que realmente le apasiona en la vida. Con la carta natal se le puede ayudar a esa persona a que lo encuentre. Sí, yo diría más que a que lo encuentre, a que se dé cuenta. Cuando nacemos en una familia, estamos muy condicionados por los valores de esa familia y de esa sociedad. Y muchas veces hay dones y talentos que tú tienes, pero que no terminas de conectar con ellos. ¿Qué connotación tiene para ti el destino? ¿Estamos predestinados de alguna manera? Desde este nivel humano en el que estamos viviendo, estamos... Bienvenida al podcast, Guiomar. Es un placer tenerte aquí. Muchas gracias por invitarme, Christopher. Estoy encantada de participar en este podcast. Me hace muchísima ilusión, la verdad, es que me entrevistes. Mi primera pregunta es, ¿hasta qué punto estamos determinados por el cielo, por la posición de los planetas? Buena pregunta. Porque mucha gente a día de hoy sigue planteándose el horóscopo como una herramienta para tapar esa incertidumbre hacia el futuro, ese miedo por no saber qué va a suceder, y mucha gente sigue pensando que todo eso está basado en generalizaciones que hace que la gente pues viva un poco más tranquila. Entonces, ¿qué dirías tú al respecto? Bueno, primero que el horóscopo es una cosa y la astrología es otra cosa, ¿vale? Entonces, el horóscopo es estas publicaciones que se hacen en las revistas donde ponen para las personas Capricornio, para las personas Cáncer, para las personas Aries y así, ¿no? Pero la astrología es una ciencia y es la madre de todas las ciencias. Es decir, antes de las matemáticas, antes de la física, antes de la astronomía, estaba la astrología. Y de hecho todas estas ciencias vienen de ella, ¿no? Es la madre de todas las ciencias. Entonces me resulta curioso que ahora las ciencias renieguen de su madre. Entonces, a nivel sistémico, a nivel psicológico, ya sabemos un poco, pues renegar de la madre no te permite realmente tomar la vida. Hostia. Entonces creo que no podemos negar la astrología como ciencia que es, como precursora de todas las ciencias y la base que tiene, que lleva miles de años de desarrollo y además hay universidades en Estados Unidos, en Argentina, hay mucha gente que se dedica a demostrar científicamente la astrología. Y luego está, por ejemplo, Richard Tarnas en Estados Unidos, que es catedrático de universidad, que él tiene un libro que se llama Cosmo y Psique, y explica cómo las eras de la historia humana hay una correlación con los cambios planetarios. Y de hecho ahora ha sacado un documental que se llama El cambio de los dioses o algo así, ¿no? Entonces, la astrología tiene un fundamento científico importante que no es conocido por la mayoría, incluso por los científicos, y entonces la gente normalmente a lo que no conocen, porque nunca se han metido allí y porque la astrología antiguamente era como una ciencia oculta, pues entonces, como es desconocido, lo descartan de entrada y lo rechazan de entrada, pero sin fundamento, o sea, sin siquiera haberse molestado en entender qué hay detrás de la astrología, de dónde viene, en qué consiste. Entonces, como lo único que se conoce es la parte del horóscopo, claro, se banaliza y se ridiculiza. Pero bueno, esto siempre ha sucedido a lo largo de la humanidad, que cuando el hombre desde siempre, ¿no? Y en especial cuando al inicio del siglo de las luces, donde se empezó a democratizar el conocimiento, el hombre, el individuo, buscaba su conexión con lo divino. Y lo que hacía el poder vigente era banalizar el objeto o el medio de esa búsqueda o la herramienta para esa búsqueda, para de esa manera el pueblo, digamos, les daba acceso a eso, y en este caso ahora sería, toma, aquí tienes el horóscopo,
aquí lees el horóscopo, entonces el pueblo tiene acceso a eso, pero es banal, tiene muy poco fondo detrás, Claro. tiene muy poco fundamento. Entonces eso se utiliza como argumento para ridiculizar la astrología como ciencia que es. ¿Y a qué crees que se debe que se haya abierto la puerta a pseudociencias que hoy en día cada vez están más abrazadas por los científicos y por la gente en general, y la astrología haya quedado todavía relegada a un segundo plano, en plan como a algo menos importante, menos creíble? ¿A qué se debe eso? Es curioso, no lo sé por qué, no es mi impresión, pero claro, yo tengo el filtro de que es mi mundo. Claro. Entonces, en mi mundo yo cada vez veo a más personas que encuentran en la astrología las respuestas que no pueden encontrar en otros sitios. Claro. Y dicho esto, no solo me refiero a las respuestas, a lo mejor de qué está pasando en esta sociedad, qué pasa aquí, que nos estamos volviendo todos locos o esto tiene un sentido mayor. Entonces, cuando tú estudias la astrología del momento y lo comparas con la historia y observas cómo en la historia ciertos tránsitos han coincidido con ciertos cambios evolutivos en la sociedad, ahora podemos traspolar ese entendimiento y entender qué está pasando y hacer como una proyección de cuáles son los cambios de futuro. Pero ojo, esto no es una predicción. Entonces, la astrología para mí, la parte más importante es la evolutiva, la que nos ayuda a dar sentido a la vida. Y hay gente que lo utiliza de manera predictiva porque la astrología tiene muchísimas vertientes, desde la védica, la evolutiva, la predictiva, la clásica. O sea, hay muchas vertientes de astrología, muchas formas de hacer astrología y muchas aplicaciones de la astrología. Y también por esto yo creo que como que se cubre demasiadas cosas, hace demasiado, no puede ser, no, desde la mirada externa no hay coherencia. Claro. Pero sí que la hay y mucha. Y para ser astrólogo, para ser buen astrólogo necesitas tener muchísima cabeza. O sea, son tantos datos, tanta información y tanta apertura a lo simbólico. Bueno, Carl Jung, que es famoso, todo el trabajo de Carl Jung sobre el inconsciente, él era astrólogo y tarotólogo. Es decir, la astrología era su herramienta fundamental. Entonces, la astrología, como explicaba él, se basa en arquetipos. Y los arquetipos no son cosas que metemos en una cajita y que entendemos de forma lineal. Entonces, esto a la gente que piensa de forma lineal y cuadriculada le descoloca mucho. Pero para mí eso no es científico. Es decir, la ciencia, el método científico se basa en la curiosidad y en la experimentación. No se basa en a ver si todo encaja en las cajitas que ya tengo. Eso no es ciencia, eso es religión. Totalmente. Entonces me pregunto, ¿qué hace falta más fe para creer en la ciencia como se está creyendo ahora? No todos, evidentemente, porque hay muchos científicos que sí que tienen la mente abierta y que creen en vamos a ver qué hay aquí, vamos a comprobar, vamos a crear hipótesis, vamos a intentar demostrarlas, o sí o no, pero no de entrada rechazar y negar. Eso es propio de las religiones que están basadas en una fe que uno no se cree. Totalmente. ¿Entiendes? Y hablando de fes, yo no pretendo que nadie crea en la astrología, como yo tampoco creo en la astrología, yo experimento la astrología. Para mí la astrología es vivencial. Una de las cosas que quería decir al principio del podcast es que yo también vivo absolutamente igual que tú, que es la gente siempre piensa que hay dos formas de experimentar la realidad, que es creyéndola o no creyéndola. Y después hay otra, que es una novedad para mucha gente, que es experimentándola desde una parte más neutra para ver cómo esa experiencia te invade, te transforma, te penetra y hace como que de alguna manera todas las creencias que tenías pues puedan ser destruidas, y está genial. Pero mucha gente tiene miedo a ese reconstruir. A sentir, a tener la experiencia. Debido a que llevamos siglos y siglos de traumas bastante fuertes sin procesar, la gente está muy disociada de su cuerpo y de su experiencia. Entonces buscan la seguridad, buscan la calma en el conocimiento, editando la experiencia. Entonces, cualquier cosa que te invite a sentir es una amenaza desde allí. Totalmente. Porque no sabes hacerlo, no tienes la costumbre. Vale, pues empecemos por el principio. ¿En qué consiste la astrología?
para personas que no tengan ni idea de cómo funciona realmente la astrología? La astrología es simplemente la observación de las estrellas, de los astros, de los planetas y estrellas, asteroides, puntos matemáticos celestes. Entonces es la observación de esos puntos sobre el plano de la eclíptica, sobre lo que son las constelaciones. Las constelaciones son conjuntos de estrellas que los humanos hemos decidido catalogar con nombres de objetos, de animales, de cosas. Y entonces la astrología es esa observación planetaria y cómo esos planetas, esos movimientos celestes vistos desde la Tierra coinciden con acontecimientos que ocurren en la Tierra. Entonces es experimentación durante siglos y siglos y siglos que permite comprender cómo cuando hay ese movimiento afuera, hay este movimiento adentro. Pero ojo, no quiere decir eso que las estrellas sean causa de lo que nos está pasando y de lo que estamos sintiendo. Vale. No hay una relación de causa-efecto. Vale, entonces, para que alguien que no haya entendido lo que has dicho ahora mismo, quiero poner un símil para que se vea más claro. El tema de, por ejemplo, cuando llueve o cuando está nublado el cielo, las personas nos sentimos de una determinada manera o tendemos a sentirnos de una determinada manera. Nosotros después podemos hacer con eso lo que queramos, pero es inevitable que cuando te levantas en un día nublado hay un cambio interior que es inevitable. Uh-huh. Lo mismo pasa con las estrellas. Y ya está, ¿no? Porque hay mucha gente que se ríe de eso todavía, como la posición de las estrellas, bueno, sí, la posición de los planetas puede provocar un cambio en nosotros. Cuando algo tan superficial como el clima ya nos cambia muchísimo y todo eso está aceptado. En plan, que mucha gente dice, me he levantado nublado como el tiempo, uh-huh. Pero no dicen, me he levantado retrógrado como Mercurio. En plan, que sería una locura. Me gusta ese análisis. Y desde un punto de vista, sí, es así, pero es que no es exactamente así. Entonces, el ser humano antes acudía a la astrología o a cualquier tipo de mancia ante la incertidumbre, pues los reyes, siempre todos los reyes, todos los presidentes, todos los poderosos han tenido su astrólogo, y no nos engañemos, o sea, sí. Hasta la fecha, sí. Incluyendo Hitler, incluyendo los presidentes de Estados Unidos, o sea, esto ha sido normal. En las esferas del poder siempre han utilizado la astrología para apoyarse para saber cuándo hacer las cosas y cómo hacer las cosas, ¿vale? Entonces, hasta ahora siempre habíamos utilizado principalmente la astrología para predecir, ¿no? Entonces, era como algo que está ahí fuera, que nos da mucho miedo, quiero saber lo que va a pasar, entonces lo utiliza predictivamente porque nos sentíamos víctimas de las circunstancias. Entonces, claro. Vamos a ver si puedo manipular la cosa un poco para que las circunstancias sean más favorables. Luego ya a partir de los 60, 70 se empieza a ver la astrología en vez de como si fuera a hablar con los dioses y que los dioses están ahí arriba, porque los planetas son arquetipos de dioses romanos y más dioses ahora de otras culturas. Entonces ya pasa a ser, o sea, ya no es que yo busco a Dios, sino que yo quiero ser de igual a igual con Dios. Y entonces ahí es donde empezamos a utilizar la astrología para fines psicológicos y evolutivos. O sea, yo quiero evolucionar, yo quiero ser mi mejor versión, yo quiero conectar con mi divinidad. Entonces empieza a utilizar la astrología de esta manera, ¿vale? Lo que tú comentas de Mercurio retrógrado pertenece a la primera versión. Yo quiero saber lo que pasa, ahí que viene Mercurio retrógrado, no voy a comprar aparatos y voy a tener cuidado con las cosas, ¿no? La segunda versión es, aquí ya estamos de coleguillas, los dioses y nosotros, vamos a ver de qué manera podemos conectar con nuestra divinidad, cómo podemos utilizar a Mercurio retrógrado para indagar dentro de mí, para saber quién soy, cómo aprovechar los tránsitos del momento para entenderme mejor. Y el tema es que tú partes de la base de que es una relación causa-efecto, lo de Mercurio retrógrado. La visión de la astrología es para congraciarnos con los dioses, pero es que el tema es que ahora el tercer nivel es que nosotros ya somos los dioses, somos los creadores de nuestra realidad, y esto va un poco de la línea de la física cuántica y demás, que cada vez está como más de moda, esa visión de que somos creadores de nuestra realidad, y
los astros son nuestras herramientas, nuestros instrumentos. Entonces, desde esta tercera visión, nosotros invocamos a los planetas para conectarnos con su energía, para poder usarlos en nuestro día a día para lo que queremos, ¿no? Ya no estamos tan a la merced de lo que los planetas dictan. Vale. Pero es que nunca ha habido una relación causa-efecto, sino lo que es arriba es abajo, es una relación de concomitancia, es una relación de... Hay orden perfecto y infinito en el universo, ese orden es fractal, entonces si tú observas un fractal, puedes entender otro fractal. Y nos es más fácil mirar las estrellas para entender la vida y para entendernos a nosotros, mucho más fácil que mirarnos a nosotros mismos por dentro. Claro. ¿Se entiende? Y ahora, por ejemplo, con el cambio de consciencia que está habiendo, a nivel planetario, ¿cómo ayuda eso para observar qué cambio está habiendo en nosotros? Porque está habiendo un cambio de consciencia, ¿no? Actualmente. Sí. Entonces, está habiendo un cambio de consciencia. Lo que se ve a nivel planetario es que de repente todos los planetas que están más alejados, cuanto más alejados, más se refieren a la consciencia colectiva. Bueno. Y empezando por Sedna, que está muy, muy, muy lejos, que su órbita son de unos 11.000 y pico años, acaba de pasar a Géminis después de estar casi 60 años en Tauro, y ha cambiado Plutón, ha cambiado a Acuario, que cambia cada 20-30 años, Júpiter cambia cada año, ha pasado a Cáncer, Neptuno, que cambia cada 14, ha pasado a Aries, Saturno, que cambia cada 2,5 también, y ahora Urano, ahora mismo, hace una horita, ha pasado a Géminis. Entonces son muchos cambios y hay más planetas más lejanos que están cambiando de signo. Entonces eso es un cambio radical en el Zeitgeist. El Zeitgeist es el espíritu de los tiempos o el arquetipo de los tiempos. Entonces es como si de repente dices, no sé, has estado jugando un videojuego y de repente te dicen, mira, vamos a hacer un upgrade del videojuego, pero va a cambiar radicalmente, o sea, cambia la interfaz, cambia la plataforma con la que la estás usando, entonces parece que es el mismo videojuego, pero estamos jugando con una perspectiva muy diferente a lo que estábamos jugando antes. Y nuestra pequeña psique sigue viendo el mundo de antes, que ya no existe. Y ahí está hay como una lucha de poder con esas estructuras del mundo antiguo, con esas formas del mundo antiguo, que es lo que estamos proyectando a nivel colectivo, como Donald Trump, Putin, la guerra en Ucrania, la guerra de Gaza, etc. Claro, entonces, cualquier evento, como los que están aconteciendo actualmente, están promovidos o incentivados por el movimiento planetario, ¿no? Es que no es una relación causa-efecto, es como es arriba, es abajo. Pero vamos a decir que sí, porque a la mente humana le es más fácil entenderlo de esa manera, ¿no? ¿Vale? Coinciden los cambios planetarios con cambios psíquicos internos. Sí, a eso me refería. Sí. En plan, que aunque no haya causa-efecto, hay una correlación mínima, ¿no? Sí. Vale, pues una de las cosas que me gustaría saber es qué haces tú con la astrología cuando tú te despiertas. ¿Cómo utilizas la astrología a tu favor? Para que nos podamos meter como en la vida de una astróloga, para entender cómo tú percibes, después de muchas reconstrucciones de lo que pensabas que era la astrología, cómo a día de hoy una astróloga contemporánea utiliza la astrología. Astróloga y psicóloga. Y psicóloga. Yo la utilizo sobre todo para el desarrollo personal, para entender lo que está sucediendo, y también sobre todo que la astrología para mí es un lenguaje, Vale. es un lenguaje universal. Entonces cualquier persona que estudie astrología en cualquier parte del mundo, ya sea chino, sea yo que sé, africano, sea ruso, sea noruego, sea americano, me da igual. Cualquier persona que entienda el lenguaje astrológico está hablando el mismo idioma, está comprendiendo el mismo idioma. Y es el idioma de arquetipos, es el idioma del inconsciente. Vale. Y del subconsciente. Entonces, digamos que es un lenguaje que te permite ver la vida de una manera totalmente diferente. Yo no utilizo la astrología para ver qué va a pasar hoy, qué astros hay hoy, qué está pasando hoy, porque eso es la primera versión, claro, ¿no? La de voy a controlar y dominar los planetas para asegurarme de que voy a estar bien. No. La segunda versión es voy a utilizar los planetas para entender cómo estoy buceando
en mis adentros y ver cómo sale todo lo que tiene que salir, y quiero crecer y ser mejor y ser más espiritual, etc. Y la tercera, como decía, es como voy a invocar a los planetas, ¿no? Yo estoy entre la segunda y la tercera. Entonces, yo no miro los tránsitos, no miro nada, pero de repente empiezo a ver en mis consultas, en mi comunidad online, en la gente que me rodea, que aquí está pasando algo. Y por costumbre, por la astrología y por mi forma de ser, yo enseguida veo patrones, enseguida veo la relación que hay entre las cosas. Entonces, te voy a poner un ejemplo muy, muy absurdo, pero para que se entienda. Una vez tenía una consulta con un hombre en mi centro, aquí en Javea, y entra por la puerta, y tal y como entra por la puerta, sus zapatos se le deshacen, ¿vale? Se desintegran. Se tiene que quitar los zapatos porque, o sea, ha dejado un negro en la puerta y ya son agujeros, ¿no? Dices, qué curioso, ¿qué ha pasado? Bueno, a nivel mundano, científico, si quieres llamarlo, pues fue a la gasolinera, fue a echar diésel, los zapatos estaban pasados la goma y se deshicieron, ¿no? Eso es la explicación racional. Sí. Yo veo eso y digo, vale, yo ya he visto que este hombre es Piscis, Piscis rige los pies, me voy a su casa 12 en la carta, no, perdón, no era Piscis, era Capricornio, pero me voy a su casa 12, que es la casa de Piscis, y tenía la luna en Piscis. Y entonces, claro, la luna tiene que ver con la madre, y le digo, bueno, lo que me traes, ¿qué pasa con tu madre? ¿Cuál es la relación con tu madre? Y lo que me traía estaba relacionado con su madre. Porque hay orden en todo, todo es simbólico de todo es arquetípico, todo representa todo. Entonces, la mirada astrológica te permite entender eso. Y es verdad que necesitas, para hacerlo bien, mucho coco, Claro. pero para hacerlo yo abogo por los malos astrólogos. O sea, que la gente normal y corriente lo utilice en su día a día, y para ser mal astrólogo lo único que tienes que saber es el lenguaje y observar cómo te vas sintiendo. Y entonces de allí dices, si me estoy sintiendo de repente tengo mucha rabia, ¿qué está pasando? Pues voy a ver de qué manera Marte y Urano están ahí haciendo cositas, Claro. tocando planetas míos o activando cosas generales. Vale. Y pregunto a mi alrededor y miro alrededor. Oye, yo me estoy sintiendo así. Yo hoy me he levantado y estoy, yo sé, por ejemplo, estoy como superida y no me puedo concentrar. Y tú me dices, pues a mí me ha pasado lo mismo, pues a mí también. Entonces dices, vale, pues ¿qué está haciendo Neptuno? Vamos a ver. Y de ahí luego indagas más y ves un poco la lección que nos trae. ¿Cuál es tu conflicto psicológico subyacente? ¿Qué lección te trae? Claro, a mí hace unos meses justo me pasó una cosa muy parecida, que justo me levanté con pocas ganas de levantarme. En plan, me costaba, me desperté, pero no quería levantarme de la cama. Y tenía esa sensación muy vívida. Y dije, hostia, ¿tengo depresión? Me lo pregunté en ese momento. Dije, hostia, pues si estaba de puta madre. De repente quedo con un amigo por la tarde y sin yo decirle nada, me dice la misma expresión de cómo se sentía. Claro. Nos vemos a otra persona y nos dice a las horas la misma expresión. Y ahí es cuando aceptas realmente que por encima de nosotros hay algo que nos rige a todos, que después obviamente nosotros podemos hacer con eso lo que queramos, ¿no? Pero cada energía está predispuesta a que actuemos de cierta manera, ¿no? Exacto, hay una invitación. Entonces, si el tema es neptuniano, ese fatiga, ese cansancio, ¿qué estás soltando? O sea, ¿qué tienes que soltar ya? ¿O a qué te estás aferrando que ya no se sostiene? Porque Claro. el sostener patrones antiguos requiere muchísima energía. Claro. Y el aprender a ver patrones nuevos requiere bastante energía, menos que la otra, pero como requiere más energía y no sabemos hacia dónde va, no queremos invertir en crear lo nuevo. Claro. ¿Y podrías hablar de las sombras que trae cada planeta? En plan, si por ejemplo estamos conectados a X cosa que puede estar simbolizando, porque me está gustando, por ejemplo, lo que acabas de decir de Neptuno. Entonces, ¿podrías hablar de los planetas y de qué sombra trae cada uno para ver si identifico algo que me ha pasado en estos últimos tiempos? Vale. Vale, pues por ejemplo, voy a ir por regentes de signos, ¿no? Bueno. Hay 12 signos de Aries a Piscis y cada signo tiene uno o dos regentes. Vale. Regente significa, para la gente que planetas, no lo sepa. Regentes es como el planeta que rige ese signo. Entonces, el regente de Aries es el guerrero, su regente es el planeta Marte.
Vale. Marte tiene el símbolo de masculino, entonces tiene que ver con el empuje, con iniciar lo nuevo. Entonces ves que el regente, Marte, tiene mucho que ver con el signo que rige, Aries, que es el guerrero. Entonces Vale. sería como la espada del guerrero. ¿Se Vale, ve? sí. Entonces la luz de Aries es ese ir a donde nadie ha ido nunca, a iniciar un nuevo camino. Las de Aries, perdón, de Marte, es que al final tiene muchas similitudes, equiparar signo a Claro. planeta, ¿no? Pero si quieres vamos con planeta. Sí. Entonces la luz de Aries es ese ir a por lo que quieres, la sombra de Aries es un exceso de impulso, un exceso y también el freno, o sea, Aries tiene un punto de freno y de no controlar bien Marte, de freno y no controlar bien los límites. Vale. El siguiente signo es Tauro, que está regido por Venus. Venus también rige el signo de Libra. Entonces, Venus es el planeta que se asocia pues, con el amor, con el bienestar, con la unión, con la conexión. Para mí Venus es como una aguja de acupuntura, es el símbolo femenino, es un circulito con una cruz debajo. Y esa aguja de acupuntura, si tú te fijas en una flor, como es tan bonita, tú te quedas embelesado mirándola y eso hace que todo tu foco y tu atención vaya a ese sitio, ¿vale? Esa es la luz de Venus, sería eso, que tu atención vaya allí, como regente de Tauro dentro de ti, como regente de Libra en lo que compartimos. Vale. La sombra de Venus es que me pierdo, pongo esa aguja de acupuntura en ti en vez de en el centro, o la pongo fuera de mí en vez de dentro de mí. Entonces me pierdo porque pongo todo mi foco en donde al final no me nutre, porque estoy poniendo mi foco en algo que no me permite seguir avanzando y evolucionando, porque momentáneamente está bien, pero luego ya queda como viejo, y si sigo poniendo el foco en lo viejo, mi energía se drena. Que podría ser una pareja o un trabajo, ¿no? Da igual. Exacto. Las típicas personas que se pierden en la pareja podrían estar conectando en este caso con la energía de Venus. Exacto. Vale. Y a partir de ahí, imagínate, ¿vale? Yo soy una persona que me pasa eso, que además me ha pasado. Cuando yo ya reconozco que esa energía de Venus está en mí, de alguna manera, ¿qué puedo hacer yo para trabajar eso? Porque ya tengo como el reconocimiento de eso. ¿Qué hago con eso ahora? Entonces, con tu energía de Venus, te pones el foco en ti, te cuidas a ti, conectas con tus ritmos, con lo que es natural para ti, porque en esta sociedad estamos muy acostumbrados a funcionar a ritmos acelerados y ajenos, no a ritmos propios. Entonces, Venus nos ayuda a conectar con esos ritmos propios, con esa pausa necesaria para distinguirme de ti y no perderme en ti. Claro. Entonces luego está Mercurio, que rige Géminis, también rige a Virgo. Mercurio es un signo que tiene que ver, tiene que ver con el dios Hermes. Mercurio es en romano, Hermes en griego, y Hermes era un trasto, era un trasto. Nació y ya desde el primer instante se salió de la cuna y empezó a liar la parda. Es muy divertida la mitología de Mercurio. Todos los planetas tienen su mitología y esa mitología romana y griega representa el arquetipo del planeta. Entonces, lo primero que hace un astrólogo es aprender la mitología, entender profundamente ese arquetipo y luego ir traspolándolo a través de los tiempos hasta el tiempo actual, porque evidentemente el mundo de la Roma antigua no es el mismo que ahora, ¿no? Claro. Entonces Mercurio era un trasto, salió de la cuna, empezó a liar la parda, le robó la lira a Apolo, luego Apolo se quejó, le robó la lira y creo que le robó las vacas también, entonces se quejó, pues al final acabó siendo el mensajero de los dioses porque le hizo gracia a Júpiter, a Zeus, que es Júpiter en romano, Zeus en griego, Hermes es en griego, y entonces al final Apolo dice, mira, quédate con la lira, que la tocas muy bien, te regalo alguna vaca, y encima se convierte en el mensajero de los dioses. Entonces Mercurio tiene esta cosa de ser bueno para todo, de yo donde me meta estoy en mi salsa, ya me da igual la verdad, lo que me importa es conectar, comunicar, hablar, compartir y que sea lo que tenga que ser, ¿no? Entonces Mercurio tiene que ver con los comerciantes, tiene que ver también con la mentira,
con el pensamiento concreto, pero Mercurio no busca la verdad, no busca ir más allá, le da igual. Entonces, en sombra, con Mercurio lo que ocurre es que nos anclamos en el pensamiento concreto, creemos demasiado lo literal y nuestra imaginación se capa. Entonces, terminamos viendo todo desde un punto de vista muy blanco y negro, muy bueno o malo, ¿vale? Eso es Mercurio vibrando bajo, como regente tanto de Tauro como de Virgo, ¿no? Pero bueno, es muy adaptable, en positivo, muy que le da igual la verdad, que lo importante es que juguemos, ¿no? Bueno. Luego viene la luna, que rige el signo de Cáncer, y la luna tiene que ver con las emociones, con la madre, con el clan, la familia, los ancestros, el pasado, todo lo que se repite. No sé si observas cuando hay un bebé, el bebé y el niño pequeño siempre está repitiendo lo mismo una y otra vez, una y otra vez. Ve una peli y la ve 50 veces, o tira una pelota y la tira de la misma manera 20 veces, ¿no? O sea, necesita repetición. ¿Por qué? Porque la repetición nos da seguridad, ¿vale? Y esto es lo que hace un poco también la astrología, ¿no? O sea, cuando comprendes profundamente los símbolos y los arquetipos, entiendes mejor la psique humana. Entiendes cuando... O sea, ahora a mí alguien me habla de repetición, por ejemplo, y enseguida estoy pensando en la luna. Claro. Sí, tienes asociaciones astrológicas constantemente, ¿no? Claro. O sea, ya ves la vida desde un punto de vista mucho más multidimensional, no tan cuadriculado y literal, ¿no? Claro. Que más divertido, más entretenido, de verdad. Porque ves las chorradas que la gente se engancha ahí con historias que para qué, ¿no? Claro. No. Entonces, la sombra de la luna es quedarme enganchada en bucle, quedarme en el pasado, quedarme en lo que me da seguridad y desde ahí rechazar. Mientras que la luz de la luna es nutrir y cuidar a otros. Vale. Cuando se dice que alguien está lunática, o que una mujer está lunática, va por esos... Claro, bueno, las mujeres somos cíclicas, los hombres también, pero sus ciclos, vuestros ciclos, como son diarios, pues la gente no le presta mucha atención. Pero como nuestros ciclos son más largos, que son mensuales, pues como que llaman más la atención, ¿sabes? Pero bueno, aparte de eso, desmitifiquemos alguna cosita, ¿sabes? Entonces, las mujeres somos cíclicas en el sentido de que nuestras hormonas, nuestros ciclos hormonales siguen las fases de la luna, ¿vale? Claro. Por eso se considera así. Y tradicionalmente, como el hombre se ha disociado mucho más que la mujer de las emociones, lo que ha hecho es proyectarlas sobre la mujer. Entonces, la mujer se ha cargado con toda la parte emocional de la relación, mientras que el hombre actuaba más desde su Marte, desde la acción. Claro. ¿Vale? Pero, a ver, la luna rige el signo de Cáncer. Cáncer, aunque está asociado también con la madre y el hogar y todo esto, es el signo más emprendedor de todos. Cáncer es un signo cardinal, es el signo con más energía y yo diría casi incluso más que Aries. Sí, no sabía eso. Tú ponte una madre con 12 churumbeles y una granja que cuidar, ¿vale? Y compáralo con un hombre que se va de caza. Dime quién gasta más energía. Claro. La madre que está ahí haciendo esto, aquello, lo otro, multitasking, que sí, dando la comida a las gallinas, recogiendo las verduras y las hortalizas y llega a casa, hace la comida, da de comer a los niños, los baña, los no sé qué, no sé cuántos. O el hombre que va de caza. Camina, llega a la presa, se calla, espera, se tira ahí un buen rato, almuerza, sigue esperando y pega un tiro. ¿Me explico? Sí. Entonces, hay muchos mitos y la astrología te ayuda a ver las cosas con un poco de perspectiva si no te lo crees literal todo. Vale, después de la luna. Viene el Leo, el Sol, que rige el signo de Leo. Y el Sol es nuestra esencia, es lo que venimos realmente a expresar en este mundo. O sea, es nuestro sol interior, ¿no? Aquí estoy yo, ¿no? Este es mi brillo. Y cuando somos chiquititos hay momentos, no en todos los casos, pero en la mayoría, donde sale nuestro sol interior. Pero luego empezamos a socializarnos y eres demasiado, no hagas esto, aquí no puedes, y nos vamos coartando, ¿vale? Y se va apagando ese sol interior y ese sol empieza a funcionar más desde la sombra, que es más como, digamos, el ego, ¿no? De cómo yo creo que debo ser, con qué me identifico. Y dejo mi verdadera naturaleza aparte
y empiezo a funcionar con lo que se espera de mí, que también está relacionado con el signo solar. Por ejemplo, yo soy Capricornio y Capricornio desde el ego es autoridad, estatus, busco el éxito, la cabra que sube el monte, no paro. Pero Capricornio desde el ser es comprender cómo funcionan las cosas, es esencia y es consciencia. Luego viene, ya hemos dicho que Mercurio rige a Virgo, Venus rige a Libra y ahora vamos a Escorpio, que está regido por Marte, pero también por Plutón. Entonces, Marte regía a Aries y en Aries es un Marte hacia afuera, porque Aries es un signo masculino, mientras que Escorpio es un signo femenino y la energía va hacia adentro. Entonces, cuando Marte va hacia adentro, te tragas la rabia. Ese impulso de yo quiero ir a por lo que yo quiero, te lo tienes que tragar, para bien y para mal. Para mal porque duele, porque al final si se congestiona mucho la rabia en tu cuerpo es duro, es difícil y puedes incluso enfermar o explotar. Mientras que en positivo, el tragarte la rabia es, vale, espérate, quiero esto es lo que voy a hacer, esto es a lo que quiero ir, entonces voy aguantando ese deseo y voy planificando y entonces cuando ejecuto desde un lugar mucho menos reactivo, impulsivo y mucho más real y profundo. Entonces Plutón, que rige a Escorpio también, habla del poder de nuestra alma, pero también habla del poder de manipulación más bajo, o los estratos más bajos de la sociedad. Entonces, cuando ese impulso no es sostenido adecuadamente y no es proyectado hacia adelante con una vista a largo plazo y con claridad y desde el alma, desde el corazón, entonces se termina tergiversando, se convierte en manipulación, en maquiavelismo y en todas las conductas más oscuras. Y Plutón rige pues, las profesiones como la política, el periodismo, el panadero también, fontanero, perdón, y cosas así, ¿no? Entonces rige muchas... fontanero. Rige muchas profesiones que tienen que ver con lo oscuro, lo profundo, lo que está por debajo, la mierda, ¿no? Claro. Y todo esto. Hostia, qué curioso, sí, que he dicho fontanero, pero claro, que va hacia los adentros. Claro, hacia los adentros, el agua, las aguas estancadas, las aguas ocultas, las aguas oscuras, claro. Las aguas fecales, todo eso. Y también el agua que corre, limpia, libre. Claro. Es lo mismo. Entonces, con este ejemplo del fontanero se ve claramente cómo ese planeta y ese signo pueden tener que ver con cosas tan prácticas y mundanas y al mismo tiempo tan profundas y espirituales, ¿no? Claro, porque tú al final, solo con observar a qué se dedica una persona, a nivel astrológico, puedes intuir cosas con esa información. O sea, ¿te refieres a que cuando veo a una persona y entender a qué se dedica? Sí, por ejemplo, yo tengo este podcast, entre otras cosas. Tú con eso ya obtienes información de la persona en cuestión, que la astrología te ayuda a entender más a mi persona, por ejemplo, en este caso. A ver, la astrología me va a ayudar a entenderte más, pero solamente con la foto plana de que tienes un podcast no es suficiente, ¿no? Es ese punto de desde dónde estás haciendo el podcast, ¿no? Desde qué hay detrás, qué hay más profundo, qué te motiva. Entonces ahí es donde veo más la parte astrológica. Claro. Vale, es que, bueno, no has acabado todavía, ¿no? Vale. Bueno, ¿de signos? Sí, están. Luego tenemos a Júpiter, que Júpiter rige a Sagitario, también a Piscis, como regente antiguo, y Júpiter es como el gran benigno, es que junto con Venus, que son los dos como super guays del Paraguay, Júpiter con ese te vas de fiesta, te lo pasas súper bien, es expansivo, es jovial, es alegre, es inspirador, es como super guay. Donde tengas a Júpiter en la carta es como que por ahí te salvas. Entonces, tú puedes tener una carta muy dura, pero por Júpiter es por donde te vas a salvar. Claro. ¿Vale? Y la sombra de Júpiter es que Júpiter en el fondo es como una lupa que todo lo expande. Entonces expande lo coherente y lo incoherente para que veas lo que es incoherente. Sí. Me acuerdo una vez una mujer que era, me hace gracia porque como arquetipo o prototipo, era americana, nacida en Nueva York, judía y vivía en Texas.
Joder. Y tenía mucha energía de Júpiter y Sagitario, ¿no? Y me decía, es que yo, fíjate, todo el mundo me dice que soy súper abundante, que yo debería tener mucho éxito, que yo tal. Y claro, digo, claro, pero está perfecto. ¿Tú no ves que tienes mucha abundancia? No, a mí todo me sale mal, todo me va fatal. ¿Por qué? ¿Dónde está mi abundancia? Digo, ¿dónde pones el foco? Te va mal, pero tú estás creando esa abundancia. Entonces, eres abundante, pero ¿dónde estás poniendo el foco? ¿Vale? Entonces, Júpiter en sombra nos dice dónde están nuestras incoherencias Claro. para realmente ser abundantes, que es la abundancia del espíritu, no la abundancia de la pasta, la abundancia interior, ¿no? Luego Saturno, que rige el signo de Capricornio, y Saturno es el signo, es como el gran maligno junto con Marte, pero es todavía más malo que Marte, según dicen, ¿no? Entonces es como el señor de los tiempos, es el límite, el último planeta que se puede ver con el ojo, o sea, a partir de ahí ya necesitamos un telescopio. Se asocia con los límites, con la dureza, con las dificultades. Entonces como un poco pesado, pobre Saturno, ¿no? Tiene mala fama, pero yo no estoy de acuerdo. Porque yo veo muchas cartas donde hay mucha energía de estar volados, por ejemplo, o mucha imaginación o mucha falta de constancia. Y si no fuera por su Saturno, que le da el contrapeso a todo eso, pues no haría nada, no conseguiría hacer nada en este mundo. Entonces, Saturno es muy necesario porque te da o sea, donde tienes a Saturno vas a dedicarle un montón de tiempo. Vas a estar ahí intentando, pero al final vas a ser un maestro en eso, al final lo vas a conseguir. Y Saturno te da ese toque de realidad, ese contrapeso que te ayuda a aterrizar en este planeta que es donde estamos. Claro que estás hablando constantemente de la carta natal y mucha gente tampoco sabrá lo que es. ¿Cómo se obtiene la carta natal y cómo podemos trabajar en ella? La carta natal es lo que se saca con tu fecha, hora y lugar de nacimiento, a ser posible la hora exacta, porque si no hay que rectificarla y hay que hacer una serie de cálculos y ver si se puede y tal, ¿no? Pero bueno, si es exacto, muchísimo mejor. Entonces, el día ya te da la colocación de la mayor parte de los planetas en los signos, menos la luna, que puede variar por horas. Y luego la hora exacta te da el momento, o sea, qué parte del cielo está saliendo por el horizonte en el momento de tu nacimiento. Eso se llama ascendente. Y el ascendente es tu manera de interactuar con el mundo y de integrar el mundo. Entonces, y luego el resto, o sea, acaba siendo como un dibujito de un círculo con simbolitos de 4 colores por fuera, que son los signos, con planetitas, que son simbolitos ahí sueltos, y con rayitas entre los planetitas, que son las relaciones que hay entre los planetas. Entonces todo eso te da el cómo, el dónde, el por qué y el de qué manera. Claro, tenemos como una predisposición a ser mejores en X cosas, tenemos una predisposición a sentirnos más cómodos con X cosas, a tener como dones ya abiertos desde el nacimiento en X cosas, ¿no? Para que la gente también lo vea como más práctico, la gente que no sepa nada, porque la gente que ya sabe, pues obviamente está dentro de eso. Entonces, si yo, por ejemplo, te digo que yo soy Piscis, ascendente Escorpio y signo lunar Virgo, ¿qué me puedes decir de eso, por ejemplo, para que la gente vea en vivo cómo conocerse a través de la astrología? Vale, primero, la primera pregunta de los dones. Hay dones que vienen efectivamente de vidas pasadas. No se sabe, o sea, en la astrología utilizamos mucho el término de vidas pasadas, pero no es importante que creas realmente que existen vidas pasadas. Es como que naces ya con algo. Vale. Naces ya con un conocimiento, que a mí me pasó con la astrología. ¿Vale? Entonces hay dones que te vienen, que ya naces con ellos, que de repente se despliegan en un momento dado. Hay dones que has de desarrollar y currártelo bien currado. Y hay dones que te vienen como de una conexión superior, como que los bajas, que se relacionan un poco con los de vidas pasadas, ¿no? Por así decirlo. Entonces hay como 3 tipos de dones diferentes que se despliegan de maneras diferentes, ¿no? Y hay como 4 o 5 planetas que nos hablan de esos dones, ¿vale? Dones, capacidad a desarrollar que tienes de forma predeterminada
para llevar a cabo, ¿no? Porque al final dones tenemos muchísimos, Sí, supongo. pero es que hay algunos que tienes que desarrollar y otros que ya automáticamente Claro. los tienes, o sea, que no los tienes que desarrollar, que es como que te sale naturalmente, ¿vale? Vale. Entonces, lo importante ahí es que gracias a la carta natal tú puedes entender, porque a lo mejor naces en una familia y eso es normal, porque por ejemplo con Quirón es lo que sucede, ¿no? Naces en una familia que niega esa conexión del alma que tienes y los dones asociados a tu alma, Vale. por definición. ¿Un Entonces, ejemplo? ¿Cuál sería? pues por ejemplo, yo tengo Quirón en Piscis, casa 4, que tiene que ver con las emociones y con sentirlo todo, y nazco en una familia racional, mental, cero sensible, totalmente desconectado de sus emociones. Y yo tengo que sola bucear ahí dentro. Y tengo Saturno al lado de Quirón, entonces me dice, y aquí vas a estar un montón de tiempo averiguando cómo funciona el subconsciente colectivo y personal y las emociones. Vale. ¿Vale? Y los dones que te aparecen, a mí me pasó con la astrología. O sea, a mí me fascinaba, pero compraba algún libro, no leía ninguno, leí solo uno, el de Linda Goodman, de los signos solares, que me fascinó, y luego simplemente veía a la gente, me fascinaba, y un día tomé unas clases de astrología y entonces me aburrí, volví a hacer el mismo curso el año siguiente porque estaba fascinada, aunque ya sabía lo que me iba a contar. Y como me aburría un poco, digo, voy a hacer una poesía para cada una de las chicas con el libro de Las lunas de Eugenio Caruti, que es un astrólogo argentino. Y hago esa poesía, casi tipo haiku, muy pequeñito. Se los doy y tal, y de repente, o sea, después de hacer ese ejercicio, al día siguiente era capaz de leer una carta integrada. Nunca lo estudié, simplemente lo vi. Entonces dices, ¿de dónde sale eso? Explícamelo tú, porque yo no lo entiendo. Es que tu skin, en plan tu persona en sí misma, parece que está como conectada a eso ya a nivel físico. Yo cuando te veo, que yo para esas cosas también como que tengo percepciones según físicos y tal, y te veo como conectada a eso ya de forma natural. Sí. Sí, supongo que sí, ¿no? Y bueno, y la segunda pregunta respecto a tu Sol, Luna y Ascendente, que es Sol en Piscis, Luna en Virgo y Ascendente en Escorpio, ¿no? Me imagino que el Sol está en la casa 4 y la Luna está en la casa 10. Sí. Vale. Entonces, con Sol Piscis en la casa 4, yo tengo Piscis en la casa 4 porque tengo Ascendente Escorpio también. Hostia. Entonces, con ese Sol en Piscis en la casa 4, de alguna manera está queriendo cerrar algún ciclo. Está en la casa de la familia, en casa del hogar, del clan. Piscis es el todo. Hay también, y la Luna en Virgo, en casa 10, hay negligencia y soledad. Entonces, digamos que tú también naces con muchísima sensibilidad. Ascendente Escorpio, tenemos que aprender a través del dolor y a través de lo que sentimos que va mucho más allá de nosotros. Entonces, probablemente te sentiste como muy abrumado, muy sobrepasado por lo que estabas viviendo en casa y te dedicas al servicio, a dar, Luna Virgo casa 10, ¿no? a ser profesional, a crear negocios y todo esto para dar utilidad, para dar servicio a las personas, pero es una forma también de huir de todas esas contradicciones y todo lo que sientes internamente, que debe ser muy intenso, ¿no? ¿De qué año eres? Del 98. Del 98. Entonces, claro, hay muchas, ya es Plutón en Sagitario, hay muchas contradicciones internas, hay muchas creencias en conflicto interno. Entonces, digamos que todo este trabajo de servicio, el podcast y tu negocio y tu empresa, es una forma, el servicio es una forma de ayudar a otros, ¿vale? Es una forma también de purgar karma, es una forma de limpiar el pasado, hace un poco más llevadero toda la carga emocional y también te ayuda a compartirlo para no cargar con todo eso tú solito. Claro. ¿Se entiende? Sí. Entonces, a veces las cosas más dolorosas nos sirven, a veces no, es que es así, ¿no? Casi siempre, nos sirven de impulso y de combustible para ir más allá. Y lo que me gusta de Escorpio, que aunque nuestro viaje es aprender a través del dolor físico y emocional, es lo que hay, Sí. luego se trasciende. Yo tuve dolores durante años en plan fibromialgia, ahora no tengo nada y no me he medicado, o sea, me he cuidado, he aprendido, he liberado
Y gracias a eso pues ya me siento mucho mejor, ¿no? Y dolor emocional pues toda mi vida prácticamente, ¿no? O sea, mucha angustia, sentir muchas cosas. Y lo bonito de Escorpio es que cuando se sublima se convierte en una persona inspiradora, que irradia, que contagia a los demás y que da permiso a los demás a ser desde su propia esencia, ¿no? Que justo dicen que a partir de los 30 años empezamos a conectar más con el ascendente, ¿no? Sí, sí, justo. Es el primer retorno de Saturno, cuando ya empiezas a bajar un poco, a madurar un poco, es sobre los 29. Y es a partir de incluso a partir de los 18 a veces tenemos una crisis que ya corresponde a la integración de ese ascendente. O sea, que a lo mejor a los 18 has tenido un momento de una depresión o algo así, o alguna crisis. Y luego la crisis de los 29, que es como un choque de realidad, que es, bueno, a ver, ¿qué estoy haciendo yo en este mundo, ¿no? O sea, ya no soy el niño que jugaba, que me divertía con tonterías, ahora la vida ya no me hace la misma risa, ¿no? Ya me lo tomo de otra manera, es esa edad. Entonces, te ayuda, o sea, esa madurez te ayuda a integrar tu ascendente, sí. Que justo yo ahora estoy empezando a entrar en contacto con la adultez por primera vez en mi vida. Bueno, o la estoy sintiendo de una forma más profunda o más clara. Y justo cuando leo Escorpio, cada vez me identifico más con eso, con esa energía escorpiana. Y digo, hostia, qué curioso que justo se está dando, porque el dato de los 29 años no lo sabía. Después lo leí y justo estaba asociado a lo que yo estaba sintiendo. Y por eso siempre digo que todos los mundos nos llevan al mismo sitio. Porque al final lo que me estás diciendo de la astrología, a través del enagrama, que es otra cosa que quiero hablar contigo, justo también estoy ahora como autoconociéndome a través del enagrama también, y me trae una información muy parecida. Me parece increíble que con cualquier método te puedes autoconocer, simplemente introdúcete en el que más te guste, porque al final son diferentes idiomas, pero que todos nos llevan a lo mismo. Claro, o sea, es que la realidad es fractal. Entonces, como te decía antes, que la astrología es una de tantas formas para leer la fractalidad de la vida. Claro. Entonces, a mí el enneagrama me encanta, conecto mucho, veo la parte energética, o sea, percibo la energía de las personas en función de su eneatipo. Me resulta relativamente sencillo, ¿no? el ir a verlo, sin ser una experta, que no soy una experta, pero sí que también he hecho como un paralelismo entre la astrología y el enneagrama, ¿no? Entonces, me gusta entender. Yo no me creo nada de entrada. O sea, todo lo que aprendo me gusta siempre decir, ¿y por qué? Al fin y al cabo soy Capricornio y necesito saber el porqué de las cosas, ¿no? Llegar al fondo de la esencia de las cosas. Entonces, con el enneagrama, yo digo, bueno, esto está basado en el 3. Para mí, mi visión del mundo está basado en el 3. Yo antes de la astrología hablaba de los miedos del ego, que son 3 para mí, el abandono, el rechazo y el descontrol. Luego la astrología está Aries, Tauro, Géminis como la tríada básica. Veo todo como ligado al 3. Son 12 signos, 3 por 4, 12. Entonces, el enneagrama también está basado en el 3. Entonces digo, bueno, pues si es 3 y 3, tienen que encajar. Entonces, y entonces al final me di cuenta que sí, que los signos emocionales tienen que ver con los eneatipos emocionales con signos de agua, los eneatipos mentales con signos de aire y los eneatipos viscerales con signos de fuego y tierra. Yo meto los viscerales, les doy fuego y tierra a los dos, ¿no? Y dentro de, por ejemplo, los signos del zodiaco, que mucha gente para lo que los utiliza es para ver cómo se va a sentir en el día y si se siente identificado, o para saber si existe una complementariedad con la persona con la que está, ¿hay signos que son más complementarios que otros entre sí? Porque es una pregunta que la gente realmente quiere escuchar. Y con una visión diferente seguro que a lo mejor les das claridad con eso. A ver, si quieres podemos jugar a eso, pero a mí me aburre mucho jugar a eso. No exactamente. Yo buscar ahí el quick fix, la respuesta fácil, inmediata, el quítame mi angustia y dime algo tal, y al final te lleva a tener más ansiedad. Y mi propósito es la evolución de la conciencia, es el que crezcamos y que maduremos como humanos, como seres espirituales y emocionalmente. Entonces,
flaco favor hago respondiendo a esa pregunta tal cual. Claro. Dicho esto, lo que sí que se puede ver, por ejemplo, es más que con el signo solar, con el signo del ascendente. Entonces, si compartes el mismo ascendente que otra persona, por ejemplo, tú y yo, pues hay afinidad, Claro, hay a un sentir. eso me refiero. Sí. Porque hay personas con las que entras en contacto de primeras y dices, hostia, me gusta. Sí. Y eso astrológicamente se puede explicar. Sí. Entonces, astrológicamente se puede explicar a través de lo que se llama la carta de sinastría. Entonces, ahí vemos, no es solamente el signo solar, que es el horóscopo que la gente conoce, ¿no? Entonces, a través de la sinastría vemos, pues, por ejemplo, hay una conexión entre tu luna y mi luna, o luna-Venus. Entonces, esto da mucha afinidad, mucha conexión o nodo sur con la luna, te conozco de antes. O sea, hay combinaciones que te ayudan a tener esa sensación de ese feeling de buen rollete, de conexión, de que esto viene de antes, Neptuno nodo sur, Neptuno Venus. Es amor incondicional, sea lo que sea la relación que tengamos, o también los soles pueden tener relaciones entre ellos, por ejemplo, si están en signos que hacen cuadratura, ahí es como o brillas tú o brillo yo, es decir, a 90 grados, por ejemplo, si yo soy Capricornio y tú eres Aries, entonces hay una rivalidad entre nosotros, ¿vale? Pero si tú eres Cáncer y yo soy Escorpio, pues aquí nos llevamos mejor porque los dos somos emocionales. Entonces hay combinaciones entre los planetas en una carta y puedes acumular esas combinaciones que te explican qué tipo de afinidad hay, ¿no? Entonces, lo típico que la gente busca es la afinidad sexual. Entonces ahí miramos Marte-Venus, Marte-Marte, nos va a hablar un poco más de eso. Pero el otro día veía una sinastría de una pareja que no había nada de Marte-Venus y Marte-Marte, pero había un montón de Mercurio, Mercurio-Luna. Entonces, son dos personas que comunican muy bien entre ellos. Había Venus-Luna, hay afinidad, hay amor incondicional, hay aceptación, hay comunicación. Claro, y ahora me surge una pregunta que es, ¿la afinidad es mutable? Porque tú realmente puedes hacer que dos personas sean más afines. Aquí habría que abrir un melón bastante grande que se llama relaciones. ¿Lo abrimos? Vale. Entonces, en el melón de las relaciones, la primera tendencia es ir a buscar relaciones que son kármicas. Básicamente porque la otra persona, o sea, mutuamente de lo que se trata es que nos abramos nuestras heridas. Porque todos tenemos nuestras heridas, nuestros traumas, nuestras carencias. De entrada ya, mamá no fue mamá perfecta, porque es imposible en esta sociedad que una mamá sea perfecta, y tuviste muchas carencias a niveles emocionales, de necesidades básicas, etc. Entonces, esas carencias las vas a buscar en tus parejas y vas a sentirte atraído magnéticamente por aquella persona que conecte perfectamente con tus heridas, porque tiene las mismas. Y esto en la carta, en la sinastría se ve, digo, mira, pupa con pupa. Claro. Enseguida se hacen daño. Entonces, el propósito de esos vínculos es para que a ti te salgan esas heridas y te des cuenta de que estás buscando un vínculo desde esas heridas, que tú te las sanes, que tú te cuides tus propias necesidades básicas que no fueron satisfechas en su día, que cuides tus necesidades emocionales y ahora estés un poco más completa para la siguiente. Y entonces encontrarás otra vez otra persona que te abra otra herida para así tú seguir evolucionando y el otro también. Y vamos buscando, o sea, nuestra sociedad actual en general va buscando como el match perfecto. Y primero se hablaba de almas gemelas, ahora se habla de llamas gemelas, que es como para decir, o sea, el alma gemela era, me encuentro a alguien con que voy a ser feliz para toda la vida y esto va a ser maravilloso y no voy a tener que pegar ni golpe porque me van a mantener, ¿no? Como si fuera un bebé. Entonces luego encuentran esa alma gemela entre comillas y dicen, ups, no, esto no encaja realmente, aquí hay pasión y movida y es el amor de mi vida, pero no puedo vivir contigo. Vamos a llamarlo llama gemela, que queda como muy cool espiritualmente, y entonces así aceptamos pulpo como animal de compañía, y si tú me rasgas las vestiduras, yo voy a estar bien con esto porque era para esto, este propósito, esta relación. Vale, ok. Tienes un parte de verdad, pero bueno, se trata de seguir evolucionando, de seguir aprendiendo hasta que nos hacemos cargos nosotros mismos de nuestros estados emocionales. Claro. Y aprendemos a cuidarnos y a sanarnos nosotros mismos para que entonces podamos tener relaciones creadoras.
Claro. Entonces puedes tener un vínculo con quien quieras en base a la creatividad. Claro que a eso me refiero de, por ejemplo, yo soy Piscis. Cada vez que entro en contacto con Leo, su superficialidad a la hora de observar la realidad en términos generales siempre me ha llevado a pensar que no tengo una afinidad increíble con Leo en general, ¿no? Que no la tienes. Sí, que no la tengo. Si yo realmente trabajo en esa superficialidad y observo por qué hay una parte de mí que está como en fricción con ello, Sí. llega un momento en el que Leo para mí puede ser un signo increíble también, ¿no? Que es al final el propósito Sí. del autoconocimiento con la Que es astrología, el ¿no? signo hacia el cual has de aspirar porque eres ascendente Escorpio. Porque Escorpio cuando en su máxima expresión se convierte en la irradiación leonina, ¿vale? Pero Piscis tiene una raya verde que se llama quincuncio, que hay rayas, las rayitas que conectan los planetas pueden ser rojas, azules o verdes, ¿vale? Entonces las azules es como flow, super guay, nos llevamos bien y como que aquí hay entendimiento. Las rojas son como tironeo, tú o yo, y a veces gana uno y a veces gana otro. Pero las verdes son como una mosca cojonera, como el motor de la nevera que está ahí en el fondo haciendo continuamente, ¿me explico? Entonces las verdes son evolutivas, porque cuando tú tienes eso metido allí, al final no te puedes quedar apoltronado, no es flow, ¿sabes? No es como, bueno, ahora tú haces lo tuyo y yo me quedo aquí apalancada, no, es que tienes que moverte, ¿vale? Entonces las rayas verdes son evolutivas y resulta que entre Piscis y Leo hay una raya verde, son 150 grados. Entonces Leo es la sombra de Piscis y Piscis ha de comprender, integrar la sombra de Leo para poder seguir en su evolución. Entonces, ¿cómo se manifiesta Leo como sombra de Piscis? Pues Piscis, que tiene una tendencia como a irse en demasiadas cosas, ¿no? en un multitasking que ya se va de madre, ¿vale? Cuando se le va muchísimo la pinza, de repente es como si se abandona a sí mismo y es como si fuera una mota de polvo flotando en medio de los cielos y de repente es, ostras, me voy, me abandonan, estoy solo. Entonces Piscis monta un pollo y llama la atención de alguna manera para que todas las miradas vayan a él para que lo bajen al planeta. Es un poco figurativo, como si fuera alegórico, pero para que se entienda. Y creo que como Piscis tiene que ver con la alegoría y la imaginación, pues entonces tú lo vas a entender bien, ¿no? Sí, como cuando me voy necesito que me bajen a tierra. Y por eso el pollo de Leo, cuando Leo monta su dramatismo y es exagerado y demasiado vistoso, le llama la atención a Piscis, que de normal es como muy reservado y como, no, yo por detrás, a mí que no me vean, ¿no? Entonces te llama la atención, pero es que tú lo necesitas cuando se te va la pinza en exceso. Entonces Leo, en ese sentido, te hace un favor. Eso por un lado. Por otro lado, si te apetece trabajártelo, Leo tiene que ver con el niño interior y tu niño interior está un poco herido. Por los 3 planetas que me has dicho, tu niño interior está un poco herido. Entonces, claro, ver el juego de Leo, ver la superficialidad y la tontería y la demostración de Leo y la exigencia de un leonino, es como, bueno, a ver, ¿de qué vas? Sé más maduro, compórtate, ¿no? Claro, es que tú te comportaste demasiado. Claro. Te faltó el juego, te faltó la diversión. ¿Se entiende? Entonces, como que eso te chirría. Claro. Y de cada signo hay diferentes signos que son como su sombra que tiene como que integrar. Por ejemplo, de Piscis hay más sombras que Leo, porque me pasa con otros signos también. A ver, no solamente que eres Piscis, sino que tienes la luna en Virgo y tienes el ascendente Escorpio, que también tienen sus sombras. Desde mi punto de vista, desde lo que yo desarrollo como astrología desde el ser, lo que explico es que esas rayas verdes, que las hay larguitas de 150 grados, que es el signo opuesto anterior, o sea, el opuesto no, sino el anterior al opuesto o el posterior al opuesto, serían los signos que te sacan un poco de quicio, y el anterior y el posterior del propio signo. Entonces, si eres Piscis, sería Acuario, el siguiente que es Aries, Leo y Libra. Ahí está el tesoro de cada persona, ¿no? Claro. En plan, para atrás, para adelante. Claro.
y después los otros dos, ¿cómo se encuentran? Sería el paseo evolutivo, es decir, Piscis viene de Acuario. Vale. Acuario es como la fiesta de universidad, donde están los jovencitos ahí hasta las tantas, pizza, Coca-Cola, cervezas, alcohol y tal, y ya son las 7 de la mañana, ya se han ido casi todos, pero ahí queda uno tirado en el sofá, está la parejita en la habitación, el otro pobre vomitando en el baño, y allá que va Piscis y dice, bueno, voy a limpiar esto un poco, no vaya a ser que luego alguien lo tiene que limpiar. Pues Piscis, el barrendero cósmico, se dedica a limpiar. Al que está tirado en el sofá dice, chaval, venga, despiértate, vete. A la parejita, chicos, ya es hora. Al que está en el baño, ay, pobrecito, no te preocupes que yo te cuido, ¿no? Entonces, esos Piscis vibrando bajo cuando están mirando hacia Acuario, ¿no? Hacia toda la basura que tengo que limpiar de toda la gente que se ha despendolado y se ha desperdigado por ahí, pues aquí estoy yo sanando, recogiendo, cuidando a los demás, ¿vale? Piscis vibrando alto tira hacia Aries, que es, a ver, ¿sabes quién es Noé, el del arca? ¿Sabes? O sea, él era para mí un pisciano, ¿no? Entonces el tío monta ahí el arca, dice, a ver, animalitos y gente, de 2 en 2 para adentro, que aquí viene el gran diluvio, algo muy pisciano, el gran final, algo muy pisciano, y de aquí nos vamos. Y llega un pajarito y dice, ¿me puedo llevar mi nido? Y Noé se queda diciendo, a ver, chaval, dice, a dónde vamos no sé ni siquiera si hay árboles, ¿vale? O sea que deja este equipaje que llevas encima, que te ha funcionado hasta ahora, pero que ya nos sirve, y vámonos todos hacia adelante. Eso es Piscis vibrando alto. Para eso ha de integrar el escollo de Leo, de, uy, que me voy, y Piscis se va cuando está ahí por encima y dice, bueno, esto no tiene nada que ver conmigo, ¿no? Porque, pobrecitos, yo voy a ayudar a quien pueda. No, perdona. Piscis es un yo somos, todo eso que ves es un fragmento de ti, ¿vale? Entonces, un poco más humildad y decir, gracias, gente, por ser los actores de mi escenario. Total. ¿Vale? Y luego entonces Piscis integra a Virgo, entonces como que ya se pone un poco más práctico y empieza a conectar con Libra, que realmente empieza a funcionar de igual a igual con los demás, en vez de estar volado desde el dolor, ¿no? Claro. Vale, pues otro de los temas que quería tratar es cómo es posible, porque ahora también hay mucha gente que últimamente he estado hablando con ellos, que me han dicho, ahora que estoy conociendo bastante astrología, me han contado que si me voy a otro tipo de astrología, como la védica, soy otro signo. ¿Qué pasa con eso? ¿Cómo se explica? Así es. La védica se rige por la astrología sideral, la astrología occidental por la tropical. Entonces, son bases diferentes. La tropical no tiene en cuenta la precesión de los equinoccios y la sideral sí. Entonces, hay 23 grados de diferencia. Luego, aparte, en la astrología normal, occidental, hay diferentes sistemas de casas y entonces en algunas casas, o sea, en algunas cartas puede suceder que tú tengas, a mí me pasa, ¿no? Mi luna en el sistema que utilizo yo está en mi casa 3 y en otros sistemas está en la casa 2. Y esto no quiere decir que hay una cosa que sea correcta y otra que no sea. O sea, estamos muy acostumbrados a ver la vida de una forma muy virginiana, muy concreta, pero en realidad todo es mucho más líquido y fluido y todo es mucho más fractal y todo está relacionado con todo. De hecho, tú puedes leer una carta leyendo todos los planetas o puedes leer una carta leyendo un solo planeta, si sabes hacerlo. Entonces, no se contradice que diferentes sistemas tengan diferentes reglas, pero lo que sí se recomienda es que si tú vas a aprender astrología, que utilices un sistema, que aprendas a fondo ese y luego te abras a los otros. Y es muy rico. Claro, porque tú, ¿por cuál te riges tú? Por la occidental, ¿no? Sí, por la occidental, por la carta tropical. ¿Y es por algo en concreto? Bueno, pues porque estoy en Occidente y el uso que se le da a la carta védica es totalmente diferente al uso que se le da a la carta occidental y sobre todo hoy en día que lo utilizamos más a nivel evolutivo. Entonces la védica se utiliza más a nivel de salud, sobre todo, y también se utiliza de una manera diferente, pero para temas de misión de vida, creo, sin mal no recuerdo. ¿Y has conocido a personas que utilicen la astrología predictiva? Supongo que sí, ¿no? Sí. Y una de las preguntas que tengo personalmente es, ¿esas personas cómo hacen las predicciones exactamente? ¿Utilizan canalizaciones? ¿Utilizan cartas de tarot? ¿O qué utilizan para manifestar, por ejemplo, qué va a pasar esta semana? Porque yo tenía un seguimiento durante muchos años de
método experimental para ver si realmente eran fuentes que decían cosas que resonaban conmigo. Y durante 3 años o así estuve midiendo todas las semanas, todos los fines de semana, y clavaban el 80%. ¿Eso a qué se debe? A que existe un orden perfecto y ese orden perfecto lo puedes ver a través de muchas cosas diferentes. Entonces, por ejemplo, cuando tú haces una tirada del tarot, el tarot está cayendo en un orden perfecto, no es aleatorio. Claro. Entonces nosotros estamos muy convencidos de nuestra capacidad de voluntad libre y de la aleatoriedad de la vida, pero es que no es exactamente así. O sea, hay orden, hay mucho orden, hay muchos patrones, ¿no? Entonces, cualquier método que utilices y cuanto más además trabajas con cosas como la astrología o como el arte o como el tarot o muchas mancias, al final desarrollas una capacidad mucho más multidimensional para observar la vida. O sea, no ves la vida desde un lugar tan cuadriculado y tan concreto. O sea, Claro. Tu mente no se queda limitada a sota, caballo, rey, las 2 dimensiones, sino que realmente amplías y empiezas a hacer conexiones con muchas cosas. Esa amplitud lo que hace es, al igual que, por ejemplo, si utilizas mucho las manos, el trabajo manual ayuda también a ramificar mucho las neuronas. Entonces, esa amplitud neuronal lo que te ayuda es a ser más sensible y más perceptiva a ese orden que hay. O sea, te vuelves más sensible. Entonces, desde esa sensibilidad hay quien lo llama canalización, hay quien lo llama conexión, llámalo como quieras, pero es percepción sensible. O sea, eso viene de una capacidad más sutil de percepción. Es, por ejemplo, hay gente que entra en una habitación y dice, la energía aquí es como, se nota un montón, hay mucha tensión, y hay otra gente que entra en una habitación y no nota nada. Claro. Que ni se le ha ocurrido sentir y pensar eso, porque no tienen esa conciencia corporal, no tienen esa sensibilidad. ¿Y qué sucede cuando, por ejemplo, muchas personas dicen también, ¿cómo es posible que millones de piscis, por ejemplo, se estén sintiendo de una manera similar y que haya otros piscis que no se estén sintiendo de esa manera? ¿Qué es eso realmente? A ver, porque tú tienes un sol que está en Piscis, pero está en una casa determinada según tu ascendente, y también tienes la Luna, Venus, Marte, Júpiter, Saturno, asteroides, transpersonales, etc. Es decir, las cartas no son idénticas. Pero en personas que tienen cartas idénticas, vas a ver que hay mucha coincidencia a lo largo de la vida. Y en el caso de gemelos, que tienen cartas idénticas, ahí pasa una cosa curiosa, que como se crían juntos, es como que se dividen la carta entre ellos. Entonces, hay unos que personifican más una parte de la carta y otros que personifican más la otra parte de la carta. Hay otros que dicen que se relaciona también con la carta dracónica, pero eso ya sería meter a lo mejor demasiada información, pero digamos que se reparten la información que llevan. Y, por ejemplo, con la carta natal, ¿se puede predecir algo? Tú, por ejemplo, que utilizas la carta natal y que te dedicas más a la astrología evolutiva, ¿se puede predecir algo de esa persona? ¿Dónde va a acabar trabajando? Bueno, el tema de la muerte supongo que no, ¿no? A ver, la carta natal se puede predecir muchas cosas, sobre todo si es una persona que evoluciona poco. Claro. ¿Vale? Que está muy predeterminada y muy condicionada Claro. digamos, a la sociedad en la que vives, a los padres de donde vienes, a la familia de la que vienes. Entonces, es muy fácil predecir en esas situaciones, ¿no? La forma de predecir es que los planetas siguen avanzando después de que tú naces, y van tocando diferentes grados donde ya tienes planetas a lo largo de tu vida, y de esa manera van despertando potencialidades de esos planetas. Entonces, si tú llevas una vida muy tradicional y poco evolutiva, va a ser muy fácil, ¿no? Como, a ver, si vienes de 3 generaciones de fábrica y no vas a salir de tu pueblo y tu Júpiter está por ahí escondido y no tienes nada de Sagitario, pues es muy probable que termines trabajando en la fábrica al igual que tu padre, tu abuelo y tu bisabuelo. Claro. ¿Vale? Pero si es una persona que evoluciona mucho, las predicciones no sirven. A mí me pasa eso. A mí las predicciones prácticamente no me sirven. Me he hecho muchas y hay 2 que han acertado bastante y alguna que otra un poquito, pero por regla general
Si yo pretendo saber mi futuro, no hay manera. Lo sé mejor introspeccionando en mí, conectando conmigo, y siento ya cuando viene un cambio, pero si me pongo a mirarlo, no me da información. Y ahora me está surgiendo una cosa, para tener aplicaciones prácticas con la astrología y que la gente diga, hostia, voy a sacar de esta charla esto, hay gente que no conoce qué es lo que realmente le apasiona en la vida. Con la carta natal se le puede ayudar a esa persona a que lo encuentre. Sí, yo diría más que lo encuentre, a que se dé cuenta. Porque el tema es, la carta natal, el saber tu carta natal, lo que te ayuda es quitar el trigo de la paja. Vale. La paja sería todos los condicionamientos y el trigo sería lo que tú eres en esencia. Entonces, cuando nacemos en una familia, estamos muy condicionados por los valores de esa familia y de esa sociedad. Y muchas veces hay dones y talentos que tú tienes, pero que no terminas de conectar con ellos porque vienes de ahí. Mira, hablando de fábrica, hay uno que está en mi comunidad que estaba trabajando en una fábrica como su padre y como su abuelo, y dejó la fábrica y, claro, él ha trabajado de forma manual toda su vida. Sí. Entonces, él y sus padres y sus abuelos, entonces no concibe un tipo de vida basado en lo intelectual, pero es un astrólogo estupendo. ¿Vale? Y yo veo que él es un astrólogo y le está costando, y ahora después de varios años, empieza realmente a asumir que la astrología es su talento, no el trabajo manual de ningún tipo. Entonces, digamos que la astrología te ayuda a quitar esa paja para que tú veas realmente que eso que en el fondo sientes que es tuyo, es tuyo. Entonces, yo lo único que hago, cuando hago las sesiones, la gente me dice, claro, si es que el otro día, si es que yo estaba pensando en que era eso así, ¿no? Pero no nos atrevemos a soñar, no nos atrevemos a creer en nosotros mismos y necesitamos esa referencia externa. Claro, es que al final cuánta gente hay así en el mundo que está como viviendo algo por tema de patrones heredados y demás, que no está conectando con una pasión existencial, con algo que realmente disfruta, y que en el momento en el que perciben eso en un quehacer X, que hacen un día remoto, dicen, hostia, me siento de puta madre, y a lo mejor se pasan toda la vida sin entrar en contacto con sus dones. Uh-huh. Que al final es una de las cosas... Sí, es triste. Esto pasa más en generaciones más mayores, ¿no? De gente nacido en principios de los 70 y antes. Ahí es bastante frecuente que digamos que uno no desarrolle todos sus dones y talentos, pero que de alguna manera soporte a la siguiente generación que viene y sí desarrolla sus dones y talentos. Entonces ya en generaciones más jóvenes, como la vuestra, ya es otra historia. Ya conectar con dones y talentos es un given, o sea, es que ya casi es lo natural, ¿no? Claro, pero, por ejemplo, ¿qué le dirías a unos padres que tienen a un niño de 5 o 6 años y que lo están apuntando a 20.000 cosas diferentes para ver qué es lo que realmente le gusta? ¿Hay como un camino más sencillo para detectar qué le gusta al niño? A ver, por supuesto hacer la carta natal, pero si unos padres están apuntando a su hijo a 50.000 cosas, tranquilo que en la carta del hijo está que sus padres son así. Entonces es parte de su camino. No se trata de burlar el destino, sino se trata de dejar de resistirse y dejar de hacer fricción con lo que hay. O sea, menos paja y más trigo. Bueno. Es muy sencillo, o sea, digamos que está todo allí, está todo bien. No sé, por ejemplo, algo que pasa mucho, hay personas que a lo mejor tienen, yo qué sé, Urano, Mercurio, Júpiter en la casa 9 y creen que tienen que terminar la carrera. Claro, yo les digo, no termines, empieza y acaba lo que te da la gana. Si lo importante no es la carrera, lo importante es que tú te expongas a esos conocimientos para despertar en ti lo que llevas dentro. Claro. ¿Entiendes? Entonces, se trata de ahorrar tiempo, de hacerlo más fácil, más suave. Vas a llegar al mismo sitio, pero si somos conscientes, hay menos gasto energético, hay menos dificultad, hay menos resistencia. Claro, y después de decir lo que acabas de decir, ¿qué connotación tiene para ti el destino? ¿Estamos predestinados de alguna manera? Es que, claro, estamos preguntando desde este nivel humano en el que estamos viviendo, ¿vale? Entonces, desde este nivel humano en el que estamos viviendo,
estamos empezando a darnos cuenta de que somos conciencias individuales, después de haber desarrollado un ego, que es la creencia de que soy una conciencia individual sin serlo, ¿vale? Porque el ego está totalmente determinado por la conciencia colectiva. Entonces, ahora estamos empezando a vivir la vida de esa manera, como si fuéramos conciencias individuales en este planeta. Entonces, ahora es el momento de vivir la vida como que tenemos la capacidad para decidir y crear nuestro destino. Pero si tú te vas al siguiente nivel de conciencia, eso es una ilusión. Hay mucho más orden en las cosas y al final estamos yendo en la dirección que tenemos que ir. Realmente no tenemos tanta capacidad de elegir. Sin embargo, en un mayor nivel de conciencia, mirando hacia un nivel inferior de tu propia conciencia, desde ese nivel mayor siempre tienes capacidad de decisión con respecto al otro. Miras para atrás y dices, estaba predeterminada, o sea, estaba condicionada, ¿no? Claro que, por supuesto que yo cuando era pequeña creía eso porque mis padres creían en eso. Y sin embargo, cuando te proyectas hacia adelante, te proyectas como más libre, pero cuando estás más hacia adelante y miras hacia atrás, te ves más determinado. No sales de la ecuación. Las cosas no son tan blanco y negro como a nuestra cabecita nos gusta entender. Pero la astrología te da esta capacidad para albergar la paradoja y para ver cómo las cosas se encajan de una forma multidimensional. Es como jugar al ajedrez en 2 dimensiones o en 5 dimensiones. Claro que eso también lo comentas en algún vídeo, el tema de pasar, de que estamos pasando de la tercera dimensión a la quinta. ¿Puedes explicar un poco eso? Pues en la tercera dimensión es la dimensión de lo concreto, la dimensión que conocemos, ¿no? De esto es así porque es así, la mesa es sólida porque es sólida y punto. Aquí hay que ganarse el pan, hay que trabajar, hay que currar, las cosas son difíciles, hay que luchar y tal. Eso son las 3 dimensiones. Entonces, desde las 3 dimensiones funcionamos desde el ego. El ego es la mente que se ha disociado y separado del cuerpo para no sentir lo que era demasiado fuerte para sentir. Y vamos heredando patrones egoicos y padres enseñan a los hijos a no sentir. Y cada vez más, ¿no? Porque hay muchos traumas en el pasado, no han sido resueltos, no han sido cerrados, pues vamos disociados por la vida, viviendo en la mente, el cuerpo no existe, mi voluntad, todo es mi mente, todo es racional. Entonces, desde allí, como no estás conectado con el cuerpo, no estás conectado con tu energía vital, porque la energía vital está en el cuerpo. Claro. Para eso tienes un cuerpo, para eso circula la sangre por ahí y hay oxígeno y esas cosas. Entonces, cuando estamos en la mente, el cuerpo está contraído. La energía vital no fluye. Y esto la gente que hace tai chi, qigong o cosas por el estilo lo ha podido comprobar. O cuando haces yoga y estiras, o de repente es como que mi cuerpo se ha soltado, respira más. No estás conectando con tu energía vital. Entonces, cuando conectas con tu energía vital, empiezas a estar más viviendo desde el ser, no desde el ego. Cuando estás desde el ego y no estás conectado con tu energía vital y estás viviendo desde la mente, lo que sucede es que todo te da miedo, porque tienes muchos miedos en el cuerpo y no los has sentido y superado. Entonces necesitas saber más para sentir más seguridad. Sí. Entonces cada vez eres más mental. Eso es la tercera dimensión, que está desconectado de la energía vital. Con lo cual, en la tercera dimensión tú no estás conectado con la tierra, con el cuerpo. Es una paradoja. ¿Cómo es la vida de una persona que vive en la tercera dimensión para que la gente pueda identificarse? Pues la que está viviendo la gente que está... Que va a ver el podcast. La de necesito un coche grande y fuerte para que me dé seguridad, necesito contratar un seguro, necesito tenerlo todo claro, quiero ser funcionaria. O sea, esta vida que busca la seguridad a través de las cosas lógicas y racionales es la tercera dimensión, pero estás totalmente en la mente, desconectado de tu energía vital, con lo cual todo te da miedo. Porque si tu energía vital no fluye, o sea, si quieres no tener miedo, si quieres tener fe en la vida y en algo mayor, tienes que estar conectado con tu cuerpo y con tu energía vital. Y eso es la quinta dimensión. Entonces, cuando estás conectado con tu cuerpo y tu energía vital, tu mente puede expandirse y saltar de una cosa a otra como le da la gana, porque no tiene miedo, no necesita cerrarse a un concepto y decir, esto es científico porque sí, como si fuera una religión, para tener seguridad. Sino que puedes decir, bueno, esto puede que sea así, esto puede que no, pónmelo en duda, ningún problema, quiero saber más, quiero entender, se me desmonta mi forma de ver la vida, no pasa nada, a otra. ¿Por qué puedo hacer eso? Porque estoy conectado con mi cuerpo, porque tengo esa sensación de vitalidad. Esto lo puedes vivir cuando estás de vacaciones.
O sea, a lo mejor tú vives en tu casa, estás en tu rat race, en tu vida monótona ahí, dale que te pego pollo sin cabeza, siempre lo mismo, mi jefe me exige, no llego a final de mes, cojo, me voy de vacaciones, me pillo el petate, me pongo lo mínimo, empiezo a viajar por aquí, por allá, y de repente es como, ¡fua! Fluyo, ¿no? Todo es fácil, todo es sencillo, hay sincronías. ¿Qué está pasando aquí? Pues que me he descontraído. O sea, el viaje te expande, esto es Júpiter y Sagitario, me he descontraído y al descontraerme mi energía vital fluye y entonces yo siento confianza y seguridad en la vida. Vale, toda la gente que haya sentido cuando se ha ido de viaje una descontracción vive en el 3D. Para la gente que esté viendo este vídeo y quiera pasar a la quinta dimensión. ¿Y vete de viaje? Claro, por eso ahora está de moda, me quiero ir a Bali, me quiero comprar una furgo, una camperizada, quiero viajar por ahí. La gente está pidiendo a gritos esa expansión corporal. ¿Y la gente que no sienta un gran cambio cuando se va de viaje? ¿Porque se siente de una forma parecida? Porque están todavía muy, muy, muy en la 3D. Todo me da miedo, todo es una preocupación, no me fío de nadie, me da, ¿sabes? Tienen terror al resto de humanos. Claro. Entonces, y la 4D, que es como ¿sabes lo de Indiana Jones cuando cruza el puente de piedra que hay lava a ambos lados y puede caerse y morir y tal, y no sabes si el puente va a aparecer o si vas a llegar al otro lado y te da mucho miedo? Pues eso es la 4D. Entonces, en la 4D es como de repente dices, bueno, esta historia de miedo a todo, del pollo sin cabeza, de vivir con esfuerzo, ya no la compro, o sea, ya no quiero eso. Pero ahora me toca ir a la 5D y sí, es como muy guay, yo veo la postal. Pero, ¿qué es eso? ¿Cómo llego? Pues tienes que cruzar el puente. El puente de 4D es cuando empiezas a mirarte hacia adentro, primero te sientes culpable de todo. Ay, lo que he hecho y tal, ay, me doy cuenta, no sé qué, y todo es mi culpa, que no se trata de eso, porque culpa es mirar el pasado, se trata de cruzar el puente y no mirar atrás, como en la mitología, que no tenías que mirar atrás y ver la hidra, o sea, ver Medusa, ¿no? O sea, no la mires porque te conviertes en piedra, te fosilizas. Entonces tienes que mirar hacia adelante. Entonces, a veces pasa que cuando estamos en ese 4D haciendo cuando empezamos a hacer nuestra mirada interior, nuestra autoanálisis, vamos a terapia, etcétera, nos quedamos enganchados en el pasado, cual Piscis mirando a Acuario. Entonces, desde allí, si miras al pasado, no vas a crear el futuro, no vas a ir hacia adelante. Entonces, es muy importante entender que no te sientas culpable, no se trata de sentirte culpable. La culpa hay que echarla fuera, la culpa es inconsciencia. Se trata simplemente, ya una vez que has entendido que estos son patrones y que esto funciona así, ya está. O sea, no te comas mucho la cabeza en cómo, qué pasó, cuándo, dónde. Cuídate, cuida tu cuerpo, cuida tu bebé interior, cuida tu niño interior y mira hacia adelante, muévete, avanza. Y eso es lo que te va a llevar a la 5D, ¿no? Qué bonito. Porque justo además nunca se había hablado en el podcast de esto y sí que es verdad que el cambio de vivir de una realidad a otra es tan grande que parece literalmente que la palabra vida que nos habían vendido era totalmente falsa. Porque al final yo me acuerdo cuando empecé a experimentar la diferencia, cuando me acordaba de lo que yo veía asociado a la palabra vida, era algo, pues eso, dificultoso, con obstáculos constantemente, que tienes que ir superando, que te va a costar muchísimo alcanzar pues eso, el trabajo que quieres o la recompensa que quieres. Y ahora tengo como una visión totalmente diferente de todo eso. Y la emoción que cargo todos los días es totalmente diferente. Totalmente. Y te cambia la vida para siempre. Claro. La vida es mucho más fácil en el fondo. Lo único que tienes que hacer es habilitar tu cuerpo para que fluya. Vale, pues bueno, una de las puntualizaciones que quería hacer también es que aparte de astróloga, eres psicóloga, que mucha gente también da como un rigor más potente a alguien que también sea lo otro y para que la gente lo sepa, porque también me parece importante, que bueno, seguramente lo pondremos en la intro y tal para que eso, la gente que considere que la astrología es una pseudociencia que les dé así un poco en la nuca. Sí, sí. Y aparte yo no necesito que nadie crea en la astrología para que entiendan cómo funciona. Lo que me interesa es que lo experimenten. Totalmente. Vale, pues ahora vamos a pasar a la última parte del podcast. Vamos a dejar a la astróloga de lado y vamos a hablar con Guiomar, que es como un poco las preguntas más personales, ¿vale? La primera pregunta que me surge después de todo lo que hemos hablado es, ¿cuál es tu mayor miedo actualmente? ¿Cuál es mi mayor miedo actualmente?
Yo miedos, así como conceptuales, no tengo, pero sí que, por ejemplo, a nivel del sistema nervioso, aunque a pesar de que he avanzado muchísimo, he mejorado muchísimo a base de mucho cuidado, de mucho trabajo interior y demás, mi sistema nervioso está muchísimo mejor de lo que estaba antes, porque yo soy heredera de muchos miedos ancestrales. Es decir, yo vengo de una familia que ha pasado por la Primera y Segunda Guerra Mundial y por la Revolución Bolchevique y por la Guerra Civil. Entonces, tengo todas esas experiencias de mis ancestros, las llevo dentro, con mi Piscis en la 4 y mi ascendente Escorpio, entre otras cosas, ¿no? Entonces, todos esos temores y ese, digamos, y el hecho de haber nacido tan sensible y emocional en una familia tan fría que no me sostuvo, entonces yo he tenido que aprender a sostenerme yo sola. Entonces, esos miedos internos, que no son miedos de ideas, esos miedos internos aún queda un poco. Aún todavía, si hace mucho viento, por ejemplo, aún me agita y hay alguna cosita que todavía me afecta en ese sentido. Ahora, miedos a cosas que vayan a pasar o por el estilo, no tengo. Vale. Mi siguiente pregunta es, ¿qué creencia arrancarías de la sociedad actual si tuvieras la potestad de...? ¿Qué creencia arrancaría de la sociedad actual? El problema ahí es que arrancar implica un rechazo. Entonces es como arranco la mala hierba, ¿no? Sí. Entonces, si tú rechazas algo, lo que rechazas persiste. Estás contribuyendo a que siga siendo. Sería lo contrario de lo que pretendo hacer, ¿no? Entonces, sí que me gustaría que la humanidad viviese cada vez de una manera más coherente. Y eso ayudaría a que el planeta, digamos, fuera mejor, porque usaríamos muchísima menos energía, estaríamos viviendo muchísimo más en armonía, nos coordinaríamos perfectamente entre todos, sería muy fácil hacer sinergias y crear proyectos y unos ayudar a otros. Pero sí que me gustaría que la gente aprendiese cada vez más a ser coherente. Y mi última pregunta es, si tuvieras que dar un mensaje al mundo, ¿cuál sería? Si te tuviéramos que recordar por un mensaje. Si me tuvierais que recordar por un mensaje que yo diese al mundo, pues sería un poco en este sentido, yo creo, ¿no? Porque vivir desde el ser es empoderar a tu niño interior para dar sus talentos al mundo. Y la forma en que se empodera a ese niño es aprendiendo a darte lo que no recibiste de pequeño, de necesidades básicas, luego a sostenerte emocionalmente como no fuiste sostenido, para que desde allí, desde tu cuerpo relajado y de tu energía vital, se activen tus talentos y esos talentos poder ofrecerlos al mundo para co-crear un mundo mejor. Qué bonito. Muchísimas gracias por esta charla. Dejaremos los links en la descripción de todas las redes sociales de Guiomar, por si queréis reservar una sesión o formar parte de su comunidad. Y si quieres decir algo a la cámara también, este es tu momento. Pues bueno, muchísimas gracias a vosotros por la oportunidad de esta entrevista y nada, espero que todos lo que os he explicado pueda servir, aunque sea para sembrar una pequeña semillita e infectar del virus de la astrología, que es una maravilla y es una pasada para abrirte al mundo y a conocerte y a tener confianza y seguridad en cómo funciona la vida.